Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Soy escritor, periodista católico, locutor del programa de radio Semillas para la Vida. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Esta es nuestra cuarta transmisión y como puedes ver es una emisión peculiar en esta ocasión porque estoy transmitiendo desde mi automóvil. Y es que las condiciones de mi vida familiar de este domingo solo me lo permiten hacer en este momento, o lo hacemos ahora o no lo hacemos, y prefiero que lo hagamos porque es un tema verdaderamente importante el que hay que reflexionar hoy, que es Cristo Rey y además también el jubileo de la misericordia que ya llega a su fin. Y bueno, pues te comento que me encuentro en mi automóvil porque estoy esperando a que mi hijo, en esta preparatoria que está aquí detrás, dé inicio su partido de fútbol. Ellos se encuentran ahora calentando. Entonces, en lo que calientan, dije, vamos a hacer la transmisión de Pasión por el Evangelio, porque como te digo, o lo hacemos ahora o no lo hacemos. Y bien decía San Pablo la segunda vez que escribió a su amigo Timoteo que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y bueno, esta es una ocasión en la que hay que evangelizar a destiempo desde un estacionamiento en un automóvil, pero a fin de cuentas primero está Dios y gracias por tu compañía. Si no has ido a la Santa Misa, pon atención a lo que voy a compartir contigo porque esto te ayudará a comprender mejor la lectura del Evangelio. Si ya fuiste a la Santa Misa, aún así esto te ayudará a volver a meditar sobre el Evangelio y a comprenderlo con mayor profundidad. Un domingo importante porque termina hoy no solamente el Jubileo de la Misericordia, sino que termina también el año litúrgico. Y de esta manera, haciendo el ciclo litúrgico C, hoy terminamos de leer el Evangelio según San Lucas. A partir del próximo domingo, 1 de Adviento, vamos a comenzar con el ciclo A, en el que nos enfocaremos en el Evangelio según San Mateo. Para terminar este año litúrgico y para coronar a Cristo Rey del Universo, el Evangelio de San Lucas nos presenta una perícopa muy interesante y muy importante, porque lo que hace Lucas es coronar a Cristo Jesús en la cruz. Y qué interesante y qué bonito que este jubileo de la misericordia, en el que hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas, que se conoce como el Evangelio de la Misericordia, pues termina justamente con la escena en la que Cristo muestra su misericordia al extremo, que como recordarás, bueno, en un momento lo leemos, pero es esta perícopa en la que Jesús perdona al buen ladrón, es decir, una persona que estaba en la cruz por todos los crímenes que había cometido, pero que se arrepiente en el último instante antes de morir. En ese momento le pide perdón a Jesús y Jesús, con su infinita misericordia, aunque haya vivido como haya vivido, aunque haya hecho lo que haya hecho, por el hecho de que en el último momento le pide perdón, en ese momento Cristo le promete que Él va a ser el primero, no los grandes santos, no los buenos, no los hombres justos, no, este pecador que se arrepiente al último momento, Él va a ser el primero en entrar al paraíso. El Evangelio dice así: en aquel tiempo el pueblo estaba mirando, pero los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de Él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el Evangelio con el que terminamos el año litúrgico en este ciclo C. Es el Evangelio con el cual coronamos a Cristo como Rey del Universo. Y coincidentemente, o mejor dicho, por obra de la divina providencia, es que con esta perícopa tan hermosa de misericordia terminamos el Jubileo de la Misericordia. Ya el Papa Francisco ha clausurado la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro y con eso termina el año de la misericordia. Un año que no termina para que la misericordia quede en el olvido, sino que al contrario, ahora nos abre las puertas a un mundo en el que tenemos que salir a ser misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso, de la manera como hemos aprendido a ser misericordiosos a lo largo de todo este jubileo extraordinario. Que se llama extraordinario no porque sea majestuoso, que de hecho lo es, sino que se llama extraordinario porque es un jubileo que se sale de lo ordinario. Los jubileos se celebran cada 25 años.
el último jubileo que celebramos fue el jubileo por el nuevo milenio en el año 2000. Este se llama extraordinario porque el Papa ha dispuesto que no se celebre en el año 2025, sino que se celebre ahora. Y bueno, esa es la razón de que se llame extraordinario. Y vamos a ver en el Evangelio, porque Lucas, si pone uno atención, lo que hace Lucas con esta perícopa es fantástico desde un punto de vista teológico y de una manera concreta desde un punto de vista cristológico. Podríamos nosotros reflexionar mucho acerca de este evangelio, la actitud de los dos ladrones, cómo los dos están clavados en una cruz idéntica por la misma causa, padeciendo los mismos dolores a la misma distancia de Jesús, y cómo para uno una cruz idéntica a la del otro, para uno una cruz se vuelve una cruz de maledicencia, de perdición, de desesperanza, de pecado, de blasfemia, en tanto para el otro una cruz idénticamente dolorosa y mortal se convierte en una cruz de salvación. Podríamos reflexionar mucho sobre eso. Pero lo que tenemos que poner atención ahora, en este domingo, por ser domingo de Cristo Rey, es precisamente en de qué manera es que corona Lucas a Jesús aquí en la cruz. Fíjate, su trono es esta cruz. Curiosamente, un rey siempre tiene una corona, entonces podríamos pensar que la corona es la corona de espinas, pero curiosamente Lucas en su evangelio no refiere que a Jesús le hayan puesto la corona de espinas. ¿Significa esto que no lo coronaron de espinas? No, sí lo coronaron de espinas, los otros evangelistas lo registran, pero Lucas, cuando hizo sus investigaciones, pues seguramente a la gente que le preguntó no le contaron de la corona de espinas y por eso es que Lucas no habla de ella. Como quiera que sea, Lucas está coronando está coronando a Jesús como Rey del universo, pero aquí clavado en una cruz. Y te digo que desde un punto de vista teológico es fascinante lo que hace Lucas, porque hace un trabajo muy completo de cristología en este pasaje. Y es que pon atención, ve todos los títulos a los que se va refiriendo Lucas poco a poco, y como que van creciendo en importancia hasta llegar al título más importante para este Cristo que es Rey del universo. Así es que desarrolla esta cristología Lucas. Fíjate cómo no habla nada más del Rey del universo, y que el letrero decía Rey de los judíos, mejor dicho, y que el letrero decía Rey de los judíos, y que no, ese título de Rey de los judíos lo usa Lucas como un hilo conductor para ir desarrollando una cristología muy completa. Mira, como dice, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Ahí ya viene la noción de Jesús el Salvador, aunque lo dicen burlándose, pero a fin de cuentas le están atribuyendo el título de Salvador. Dicen: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios. ¿Ya ves? Aquí viene el segundo título. Si es el Mesías de Dios, el elegido. Entonces ya tenemos al Salvador, al Mesías de Dios y al elegido. Se burlaban de él también los soldados, diciendo: si tú eres el Rey de los judíos. Entonces ya tenemos Salvador, Mesías de Dios, elegido, Rey de los judíos. Y de hecho, esta idea del Rey de los judíos es importante, dice Lucas. Había también por encima de él un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Es el famoso letrero que tú ves en las cruces que dice INRI. En latín eso significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum, es decir, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La descripción que hace Lucas se centra únicamente en ese título de Rey de los judíos. Es interesante quizás complementar esto con la descripción de este mensaje que hace San Juan, porque este título, que de hecho se llama así títulos, se colocaba en la parte superior de las cruces para explicar o para describir cuál era la sentencia por la cual estaba crucificado un malhechor. Juan dice que ese letrero, cuando Pilato lo mandó a escribir en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego. Y eso es muy interesante porque el hebreo era la lengua de los judíos. Entonces el letrero decía: este es el Rey de los judíos en hebreo. El latín era la lengua del Imperio Romano, y entonces en latín decía: este es el Rey de los judíos. Y el griego en ese tiempo era la lengua de los paganos. Entonces, en la lengua de los paganos también decía:
este es el Rey de los judíos. Entonces Juan, al especificar que el mensaje estaba escrito en las 3 lenguas de la región de aquel tiempo, la lengua de los judíos, la lengua del Imperio Romano y la lengua de los paganos, con eso se redondea y se quiere dar a entender que Jesús es el Rey del universo, de los judíos, de los romanos y de los paganos. Pero volviendo a esta perícopa de Lucas, entonces tenemos que Jesús es el Salvador, el Mesías de Dios, el elegido y el Rey de los judíos. Y entonces llegamos con esto al culmen, porque uno de los malhechores insulta a Jesús y le dice: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el buen ladrón le responde: ¿ni siquiera tú temes a Dios? Se está refiriendo a Jesús como a Dios, el título máximo. Entonces, así es como Lucas desarrolla esta cristología completa en este pasaje. Se refiere al Salvador, al Mesías de Dios, al elegido, al Rey de los judíos, a Dios. Qué fascinante entender de qué manera San Lucas el Evangelista da este culto de adoración a Jesús, reconociéndolo como Dios, pero al mismo tiempo pasando por todas sus facetas, ¿verdad? Su faceta como Salvador, como Mesías, es decir, como ungido, como el elegido, como Rey de los judíos y finalmente como Dios. Pues aquí tienes, me parece que esto es un detalle muy importante para que lo medites, para que valores, para que sepas que cuando adoramos a Cristo como Rey del universo, lo estamos reconociendo al mismo tiempo Salvador, lo reconocemos como Mesías, lo reconocemos como elegido, lo reconocemos como Rey de los judíos, lo reconocemos como Rey del universo, lo reconocemos como Dios. Y qué hermoso que este hombre que fue un malhechor, que fue un criminal, sintiendo a su lado la realeza de Cristo Jesús, se arrepiente y Jesús muestra su misericordia, prometiéndole que queda perdonado y que Él va a ser el primero en entrar en el paraíso. El año de la misericordia se nos fue, ya terminó. Espero que hayas cruzado la puerta santa, que mucho te lo insistí. Si no lo hiciste, si el año de la misericordia te quedaste mirando como espectador, pues hay una buena noticia. Y la buena noticia es que este no es el fin de la historia. Es el fin del jubileo de la misericordia, pero no es el fin de la historia, no es el fin de tu vida. Y tienes toda una vida cristiana por delante para ser misericordioso como tu Padre Celestial es misericordioso. Y esto que acabamos de leer precisamente es la muestra máxima de la misericordia de Dios. Ese que todo lo perdona, así sea la última oportunidad de perdonar, perdona. Ese que no se rehúsa a perdonar, que no le cierra las puertas al perdón, que no pone pretextos para no hacerlo, que se encierra en su soberbia y en sus alardes de grandeza para despreciar a aquel que le suplica que lo perdone. No. La mayor expresión de la misericordia consiste precisamente en no cerrarle las puertas a aquel que viene a pedir perdón y a dárselo de todo corazón. A dárselo de todo corazón, así como hace Jesús. Pues qué maravilla que con esto terminamos el año de la misericordia, sintiendo esa gran misericordia que tiene Jesús por los pecadores. Gracias a todos los que se han conectado. Perdón nuevamente por el escenario de esta transmisión, como te digo, aquí desde el automóvil, porque como te digo, mi hijo está a punto de jugar al fútbol en esta preparatoria aquí detrás, y si no hacíamos la transmisión de esta manera, no la hacíamos ya este domingo, y no quería que te quedaras sin esta reflexión, sobre todo porque tantas personas han escrito para decir que este programa les está sirviendo mucho para comprender mejor el Evangelio, y esa es la razón de que dije, bueno, pues aunque sea desde el automóvil, pero vamos a hacerlo para no perdernoslo. Gracias a todos que se están conectando. Yo iba aquí a tratar de ver de dónde se están conectando este día. Costa Rica, Toluca, pero saben que si le muevo temo que se me caiga el teléfono y que se nos arruine la transmisión. Así que, queridos amigos, vamos a reconocer que Cristo es nuestro Rey, y les propongo que tomen una pausa, que cierren un momento sus ojos, que pongan su mano sobre el corazón y que, haciendo eco a estas palabras, hagan suya esta oración. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia. Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón. Gracias, Señor, porque tus armas
son el amor. Gracias, Señor, porque tus armas son la misericordia. Gracias, Señor, porque tu castillo es el corazón del hombre. Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro. Gracias, Señor, porque tus vestidos no son de seda. Gracias, Señor, porque tus pies van descalzos. Gracias, Señor, porque tu trono es una cruz. Gracias, Señor, porque nos esperas al final de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco mucho el favor de su atención desde este día lluvioso aquí en esta cabina de transmisión extraordinaria. Les deseo que tengan un día lleno de bendiciones y la próxima semana nos sintonizamos nuevamente para seguir compartiendo reflexiones acerca del Evangelio. Ya será el 1 de Adviento, un tiempo que a todos siempre nos alegra el corazón. ¡Que viva Cristo Rey! Apasionate por nuestra fe.